Y amén. Puede tomar su asiento, vamos a meditar un momento bajo el tema No te confíes. No te confíes. Le he titulado este tema porque, si usted sabe, hace unas 2 semanas atrás estuvimos estudiando esta enseñanza en la célula. Y es algo que me impactó, porque sabemos nosotros que como cuerpo del Señor debemos de estar atentos en todo momento. Debemos de estar pendientes de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Aleluya. Vemos que en este transcurso se ha estudiado bastante sobre la vida de Pedro. Pero nos damos cuenta que no solo era Pedro el discípulo del Señor. No solo era él, pero ¿por qué solo resaltan a Pedro? ¿Por qué solo Pedro es en todas las enseñanzas? ¿Por qué no salieron todos los demás? A excepción de la de ayer. Pero nos damos cuenta que así como Pedro anduvo tan cerca del Señor, caminando con el Señor, viviendo con el Señor, comiendo con el Señor, pero se fió. Él sintió la seguridad y la certeza que él tenía todo lo que necesitaba, que él estaba confiadamente depositado en los brazos del Señor, como leímos la lectura que acabamos de leer. ¿Por qué usted cree que, así como Pedro tenía la seguridad que estaba con el Señor, nosotros también tenemos la seguridad que estamos con el Señor? Tenemos esa certeza, estamos seguros que si Dios viene nos vamos con Él. Pero ¿qué tal si pasa lo contrario que pasó con Pedro? Aleluya. ¿Usted está seguro que seguiremos siendo firmes ante el Señor? ¿Seguiremos siendo fieles ante el Señor? ¿O simplemente cuando llegue la oportunidad nosotros hacemos como los demás discípulos que el Señor les dijo que se fueran y se fueron? De todo, yo sé que los discípulos fueron obedientes a la voz del Señor. No fue que se hayan escapado o simplemente tuvieron miedo. Porque el Señor, nos damos cuenta que Él les pidió a todo el ejército que viniera, que le aprendieran a Él, pero que dejaran a ir los que estaban con Él. No era porque se escaparon, pero Pedro no obedeció. ¿Por qué? Por las palabras que él le había dicho al maestro, se sintió tal vez comprometido de estar con el maestro. Aleluya. Sabiendo que el Señor ya le había dicho que le iba a negar. Muchas veces a nosotros se nos ha dicho que nuestra fe no es suficiente para nosotros permanecer de pie ante la adversidad, y nosotros aseguramos que sí. Aleluya. Pedro aseguró que él no iba a negar al maestro. Afirmó que no lo iba a negar. Pero ¿qué es mejor? ¿Negarlo y salir huyendo o negarlo y permanecer cerca? Pedro pudo haberlo negado desde la primera vez. Él se recordó que el maestro ya le había dicho que lo iba a negar. Amén. Y él pudo haber dicho: ya lo negué la primera, ya no espero la tercera vez, no espero el siguiente canto del gallo. Pudo haber huido. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? Él lo que dijo fue: ya lo negué, el Señor ya me lo había dicho. Pero estando cerca del maestro con mi problema, yo sé que puedo salir adelante. Aleluya. Pero estando huyendo del maestro porque ya lo negué, yo me voy a hundir más. Muchas veces nosotros estamos cerca del maestro, tal vez cometimos el error, pero pensamos en lo que los demás van a decir y nos huimos. Aleluya. Sabiendo nosotros que estando cerca del maestro vamos a hacer volver esa palabra. Porque usted va a ir y le va a decir: maestro, es cierto, fallé contra el cielo y contra ti, pero perdóname. Aleluya. Pero nosotros nos llenamos de ese ego, nos llenamos del orgullo y no queremos reconocer que hemos fallado, sino que mejor, antes de reconocer que hemos fallado, salimos huyendo. Aleluya. Buscamos el camino más fácil, que es: no, yo ya ni siquiera los voy a ver, así que no tengo ni siquiera por qué darle cuenta. Aleluya. No le va a dar cuenta a usted, a su hermano o su hermana que está al lado suyo. No le va a venir a dar cuenta al pastor. Le va a entregar cuentas al Cristo de la gloria el día que Cristo nos llame a su presencia. Y entonces será lo duro. Aleluya. Señor le va a decir: ¿por qué te corriste si yo te extendí mi mano? ¿Por qué te huiste si yo te estaba llamando con cuerdas de amor para redarguir el pecado que habías cometido? Amén.
Nos damos cuenta que Pedro pudo haber corrido a la primera de cambio. ¿Quién lo detenía? ¿Quién lo detenía, Pedro? Una, era de noche. No lo conocían. ¿Por qué él no se fue? ¿Por qué él no se fue? Porque ya le había dicho al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso él se quedó. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque reconocemos, entendemos que de Dios dependemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza? Nosotros no podemos ni soportarnos ni nosotros mismos con nuestra propia fuerza. Ahora sí, no pregúnteme a mí, que yo decía: está rico para quedarse durmiendo esta tarde. Ni con nosotros mismos podemos, pero queremos llevarlo del hermano. Ni con nosotros mismos podemos, pero queremos acarrear todo lo de nuestra familia. Amén. Sabemos que tenemos que nosotros permanecer firmes, atentos y clamando por nuestra familia, no llevando nuestra familia. Aleluya. Usted puede decir: no, es que yo estoy clamando por mi familia. Gloria a Dios, su familia se va a convertir por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, no por su esfuerzo y mi esfuerzo. Sabemos que nosotros no lo podemos hacer. Aleluya. Usted puede hacer todo lo que esté a su alcance y nunca va a ser suficiente. Usted puede esmerarse día y noche, puede estar día y noche. Fíjate que Cristo te ama, fíjate que Cristo hizo esto por ti, hizo lo otro, pero no es suficiente. Si no, dígame usted cuántas veces no se lo dijeron antes que usted aceptara al Señor. Amén. Para no ir tan lejos, a mí me lo dijeron 3 años y no lo quise obedecer. Yo no sé cuánto se lo dijeron a usted, pero eso yo lo huí del Señor. Solo 3 años, no fue mucho. El hecho luminoso es que el desastre que Pedro estaba pasando era algo que a usted y a mí nos está marcando la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Pedro negó al maestro era un desastre. ¿Por qué? Porque era su mano derecha, era alguien que andaba con el maestro, era de alguien que no se podría esperar. Es como le pueden decir a usted: yo a ti te conozco, que tienes 15 años en el Evangelio y no esperaba que me fallaras. Por eso le digo, es un desastre. ¿Por qué? Porque sabemos que la humanidad tiene los ojos puestos en usted por la trayectoria que lleva de ser cristiano. No tiene los ojos puestos en el Cristo que usted anda predicando. No tiene los ojos puestos en lo que usted está diciendo del Señor. Aleluya. ¿Por qué es tan fácil fallarle a la humanidad? Porque nosotros no somos Dios. Porque nosotros no somos el que murió en la cruz del Calvario. Sabemos que Él no nos falló. Él no nos dejó a medio camino. Él nos dio el camino correcto. Nos mostró el camino indicado para que no nos fallamos. Él no nos va a fallar. Si la gente mirara el que nosotros creemos, ¿te cree que no estuviera lleno esto y ni que hubiera la gente? Aleluya. Pero nosotros siempre ponemos la mirada en el que está predicando, siempre ponemos la mirada en el que nos está invitando, en el que nos está diciendo que si quiere venir a la iglesia. Aleluya. Nosotros tenemos el ejemplo de Pedro, tenemos el ejemplo de Judas. ¿Por qué le digo que el ejemplo de Judas? Pedro negó al maestro, es cierto, pero se arrepintió. Sí. Judas traicionó al maestro y no lo aceptó. ¿Qué ejemplo quiere seguir usted? ¿Qué ejemplo quiere tener usted? ¿El de Pedro como arrepentido o el de Judas como traidor? Sabemos que Pedro pudo haber traicionado al maestro al haber dicho que ni siquiera lo conocía. Pudo haber dicho que no lo conocía, que ni siquiera sabía quién era, que no existía para él. Pero él estaba diciéndolo de labios, mas su corazón estaba que se remordía y decía: estoy negando a mi padre, estoy negando a mi maestro. Mas Judas ni siquiera te tatubeó para decir que iba a negar al maestro. Él le importó más el dinero, a él le importó más lo que él quería que lo que en realidad estaba entregando. ¿Por qué son ejemplos claros? Porque usted y yo muchas veces negamos a Dios enfrente de la humanidad y ni siquiera nos acordamos cuando venimos a pedirle perdón.
Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero ya cuando nos encontramos en la circunstancia que se nos está apretando en la prueba, no nos acordamos que somos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando al Señor con nuestras acciones. Aleluya. Cuando usted y yo negamos al Señor, le estamos diciendo al Señor, yo no te necesito. Cuando usted y yo negamos al Señor, le estamos diciendo, Señor, lo que hiciste en la cruz del Calvario no vale para mí. Sí, bendito Dios. Pero cuando usted y yo venimos, cometemos errores y nos humillamos ante el Señor, le estamos diciendo, en realidad me duele lo que tú sufriste, por eso yo vengo humillado ante tu presencia. Por eso yo vengo reconociendo que tú eres el que me vas a perdonar. Amén. Tú eres el que me vas a levantar. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como Judas, que te traicionó y todavía se sonrió. Sí, bendito sea Dios. Yo quiero ser tal vez como Pedro. En la palabra que estudiábamos dice que Pedro hasta lloró después que lo negó. No dice qué pasó con Pedro. Si se salió o se fue, no lo dice. Pero sí dice que Pedro salió del lugar donde estaba y lloró porque él sabía que había negado al maestro. Él sentía el dolor en el corazón de haber negado al maestro. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Demostrándole a los hombres que él podía llorar. Demostrándole a los que estaban a su alrededor que él sí lloraba, que él sí sentía. No, él estaba llorando ante la presencia del Señor, pidiendo perdón por lo que había hecho. No como nosotros hacemos, ya fallé y qué. Sí, bendito Dios. Ya fallé y qué. ¿Quién me va a decir algo? Bendito Dios. Nosotros sacamos pecho cuando fallamos. Nosotros nos crecemos, nos hacemos grandes cuando fallamos. Mas no sabemos que la palabra del Señor dice que el altivo el Señor lo ve de lejos. ¿Por qué nosotros no humillarnos ante el Señor y reconocer que hemos fallado? Reconocer que necesitamos del Señor y acercarnos más a su presencia. Entonces nosotros vamos a saber que estamos en realidad en los brazos del Señor. Aleluya. Pero cuando nosotros nos fiamos, nos confiamos de lo que Dios nos ha dado, nos olvidamos de lo que en realidad debemos de hacer. Usted y yo sabemos que Dios nos ha dado una salvación tan grande, tan maravillosa, que no tiene un precio, pero no la atesoramos. Nosotros no atesoramos esa salvación como deberíamos de atesorarla, porque simplemente se presentó la oportunidad y hacemos desastre. Hacemos desastre con lo que sea. No le voy a poner ningún ejemplo. Usted y yo sabemos a qué me estoy refiriendo con desastre. Nosotros hacemos desastre con lo que nosotros tengamos, con lo que nosotros queramos, y no nos importa si estamos dejando mal no solo nuestro testimonio, sino que el testimonio del Evangelio, que es Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios, claro que sí. Cuando nosotros nos portamos de esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es rechazando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando nosotros rechazamos esto, entonces estamos diciéndole al Señor, yo no te conozco. Estamos diciendo al Señor, yo no te conozco, y no hay necesidad que venga el gallo y a recordarse lo que usted está negando al maestro. No hay necesidad que venga nadie, sino que usted y yo, como conocedores de la palabra, sabemos y entendemos que estamos negando a Cristo Jesús. Usted no me está negando a mí, no está negando a su esposo, su esposa, su hermano, su hermana. Está negando a aquel que todo lo puede, como decía la enseñanza de ayer. Yo soy. A Él negamos. Cuando usted y yo hacemos esto, le estamos diciendo, tú no eres para mí. Tú no eres para mí. ¿Por qué nosotros llegamos a esa circunstancia? Porque estamos confiados en nuestro propio conocimiento, estamos confiados en nuestra propia fuerza, y nosotros decimos, yo ya no necesito orar, yo ya no necesito ayunar, ya no necesito vigilar, porque yo ya soy fuerte, ya tengo tanto tiempo en el Evangelio que ya no necesito de esas cosas. Aleluya. Devaloramos tanto la intimidad con el Señor que se nos olvida que de ella depende nuestro caminar. Sí, bendito Dios. Devaloramos tanto la presencia del Señor que se nos olvida que sin la presencia del Señor nosotros somos simplemente un costal de huesos que no valemos nada. Aleluya. Sino como estaba aquel montón de huesos en el desierto cuando el Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿De qué servían esos huesos antes del soplo de vida?
De nada no servían porque simplemente eran huesos regados. Pero después de que el Señor viene y nos da el soplo de vida, es cuando nosotros entendemos y llegamos a reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Sin Dios nosotros no tenemos nada. Entonces, ¿por qué no valorar lo que Dios nos ha dado? Aleluya. Hay un momento cuando Pedro llegó prácticamente a perderlo todo. Él dijo: yo ya perdí todo, ya no tengo esperanza. Pero se recordó que el Señor le había dicho que cuando viene a mí el pecador, Él no lo echa fuera. Aleluya. Se recordó que el maestro ya le había predicado muchas veces del arrepentimiento, de la oportunidad que Él le daba a su pueblo. Y dijo: si Él le da la oportunidad a otro, ¿por qué yo no voy a ir a Él? ¿Por qué yo no voy a acudir a Él si Él me tiene en este lugar? Por Él yo estoy aquí. Muchos de nosotros, como dicen por ahí, tiramos la piedra y escondemos la mano. Aleluya. Se imagina que Pedro pudo haberse escapado después de haber negado al maestro y haberse ido, haber dicho: bueno, todos se fueron, yo también me voy. El Señor nos mandó que nos fuésemos. Pero él dijo: no, yo dije que estaría con el Señor si era necesario hasta morir. Muchas veces nosotros decimos: yo voy a estar con el Señor, no importa la circunstancia que esté. Pero ni bien bajó lo de la billetera y nosotros buscamos horas extras. Aleluya. Ni bien bajó lo que nosotros necesitábamos y nosotros nos olvidamos que le dijimos al Señor que íbamos a estar en buenas y en malas. Aleluya. Nosotros muchas veces tenemos gozo para alabar al Señor porque no nos falta nada. Tenemos gozo para estar en este lugar porque lo tenemos todo. Pero el día que llegamos a la casa, abrimos la nevera y no hay pero ni un vaso de agua para tomar, se nos terminó el gozo. Aleluya. Entonces se nos olvida que nosotros somos hijos del Todopoderoso. Se nos olvida que nosotros somos los hijos y herederos de la gloria de Dios. Y sabemos que con la gloria de Dios nosotros podemos hacer todo. Lo tenemos todo. Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de lo que usted y yo necesitamos. Por eso el Señor dice que tenemos que permanecer constantes en su presencia. ¿Qué hubiese sido de Pedro si él, después de negar al maestro, hubiese hecho que en realidad no lo conocía? Él se hubiera quedado en medio de la gente, la pudo haber engañado. Él pudo haber engañado a la gente como muchas veces usted y yo engañamos o creemos engañar al que tenemos al lado. Aleluya. Y decimos: ya me lo eché a la bolsa. Pero muchas veces el que está al lado, cierto, usted se lo echó a la bolsa, pero ¿quién es en realidad el que está fallando? Sí, ¿Al que usted engañó o usted que está haciendo, el que está engañando? Usted y yo sabemos que una mentira dura mientras que la verdad llega. Y sabemos que en este lugar, cuando menos pensemos, el Señor va a venir y le va a decir: ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué lo hiciste? Tú te estás escondiendo del hombre, pero ¿por qué no te escondes de mí? Aleluya. ¿A dónde usted se puede esconder del Señor? ¿Usted cree que Pedro se hubiese podido esconder del ojo del Señor? Lo más duro es que Pedro vino a negar al maestro cuando él estaba siendo azotado. Cuando él estaba siendo tal vez en aquella encrucijada que él no hallaba dónde salir, cuando le dijo al Padre: Padre, si es necesario que pase esta copa de mí. Muchas veces cuando usted más necesita del hermano es cuando el hermano más lo está negando. Cuando usted más necesita del hermano es cuando el hermano más lo está apuñalando todavía. Pero sabemos que no es el hermano, es el enemigo que se ha metido. Pero usted y yo somos llamados a reprender todo eso, a levantarnos y seguir caminando en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros vemos en el hermano, nosotros vamos a hundir al hermano. Muchas veces vemos nosotros que el hermano está haciendo algo malo y decimos: no, yo con este ya no me llevo porque yo con las cosas malas no voy. ¿Qué anda haciendo usted entonces? ¿Acaso que nosotros somos ángeles? Si fuéramos ángeles ya estuviéramos en los cielos, ya no estuviéramos en este lugar. Así como el hermano puede estar fallando ahora, usted
usted puede ser mañana. La palabra de Dios dice, el que mire que está firme, mire que no caiga. Aleluya. Nosotros sabemos que nuestra vida simplemente es efímera. Hoy la tenemos y mañana no. Pero con solo ver juzgado al hermano que estaba fallando y apartarnos de él y no ayudarle a levantarnos, nosotros podemos dejar de entrar al reino de los cielos. Aleluya. Nosotros podemos dejar esa carrera que nosotros llevábamos y la cortamos y simplemente tiramos todo a la basura. Pedro pudo haberlo hecho y haber dicho, yo no necesito hacer más nada, yo ya soy salvo. Como muchas veces nosotros decimos, miramos al amigo y le decimos, no, hay que mire que si se quiere salvar, la salvación es individual. Cuando nosotros llegamos a ese punto de decir que cada quien se salve por sus propios méritos, nosotros hemos perdido el primer amor. Aleluya. ¿Por qué? Porque no nos interesa si el hermano se salva, si el hermano se restaura, si el amigo viene a los pies de Cristo, sino que nos interesa yo y más yo. Nosotros llegamos a un conformismo. Cuando nosotros tenemos ese conformismo, déjeme decirle que ese arroz está más que cocido. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros nos hemos apartado de la gracia de Dios. Nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Si Pedro se hubiese apartado de la voluntad de Dios porque ya no sabía todo, ¿qué hubiese sido de él? Hubiera pasado lo mismo que Judas. Judas no era que no sabía lo que el Señor podía hacer por él. Él sabía que si se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiese perdonado. Porque a eso había sido enviado él. Pero él no lo reconoció. Mas Pedro dijo, yo voy a permanecer porque solo en él encuentro palabras de vida eterna. Aleluya. Cuando Pedro dice, oye el canto del gallo y ve a Jesús mirándole con ojos llenos de dolor, pero también llenos de perdón hacia su vida. Pedro se figuró los ojos de Jesús mirándole cuando el gallo cantó. Pero él dijo, en realidad te he fallado, Señor. Pero también yo sé que tú eres perdonador. Tú me vas a perdonar. ¿A dónde usted quiere ir cuando le falla? ¿Quiere salir huyendo? ¿Quiere venir a los pies del Maestro? Cuando nosotros fallamos, sabemos que tenemos abogado para con el Padre. ¿Por qué nosotros entonces queremos huir? ¿Por qué nos queremos escapar? Si nos estamos escapando tal vez de la iglesia, nos estamos escapando tal vez del hermano, del pastor, pero no del ojo del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Lo que sucedió con Pedro después, dice, de esto no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la historia de la Biblia no lo relata. Yo no le voy a decir a Pedro le pasó esto, Pedro se perdió, Pedro se salvó, porque yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Pedro reconoció su error, que Pedro enmendó su error. Él no simplemente se justificó porque lo había hecho. En un día de eso estábamos con los hermanos y escuchábamos una prédica, y el predicador le dice al pueblo, preguntándole a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Y Pedro le contesta, es que tenía miedo, Jesús. ¿Cuántas veces usted y yo no estamos en el problema y por el miedo nosotros negamos ser cristianos? ¿Cuántas veces nosotros estamos metidos en las circunstancias, pero por el temor a qué dirán, nosotros decimos, yo no conozco al Señor? Aleluya. ¿Usted cree que Pedro no tenía suficientes razones para negar a Jesús? Humanamente las tenía. Porque él estaba viendo el sufrimiento del Maestro, él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Entonces por eso él podría haberse justificado y decir, no, pero yo no quiero padecer lo que el Maestro está padeciendo, por eso mejor lo voy a negar. Pero usted y yo ni siquiera una uña nos hemos lastimado y ya estamos negando al Maestro. Bendito sea. Nosotros ni siquiera sabemos qué es sufrir y ya estamos negando al Maestro. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por nuestra justificación. Porque nosotros nos hemos justificado a nosotros mismos ser los mejores de la iglesia. No, que si yo no predico bien, nadie lo va a hacer. No, que si yo no canto bien, nadie lo va a hacer. No, que si yo no hago esto bien, no hay nadie que lo haga mejor que yo. Déjeme decirle, mi hermano, que si usted no lo quiere hacer con el amor que Dios quiere, Dios le va a levantar hasta un niño y lo va a hacer mejor que usted para demostrarle que aquí usted no es el grande. El grande se llama Cristo Jesús y sin Él nosotros no somos nada.
Pero antes de condenarle debemos reconocer que pocos de nosotros habríamos tenido el coraje de permanecer en aquel lugar. Antes de negar al maestro, nosotros reconozcamos que Pedro en realidad tuvo tanto valor como coraje para permanecer ahí. A él le dijeron que a él por la voz lo conocían. Como nosotros muchas veces nos saben identificar por la voz como guatemaltecos, mexicanos y todos los países. Así reconocieron a Pedro. Pero a pesar de todo, él no huyó. Sí, bendito Dios. Él negó al maestro, es cierto. Pero él dijo, aquí ya me echaron de verme, pues me paso para acá. Si el hermano no quiere que me siente en esta silla, pues me voy más adelante, pero de aquí yo no me voy. Aleluya. Si el hermano no me quiere dar agua, pues yo agarro agua por mi cuenta, pero de aquí yo no me voy. Aleluya. Muchas veces nosotros por cosas sencillas lo que buscamos es huir. Nosotros buscamos huir de la presencia del Señor, no porque Dios nos esté enfrentando, sino que por nuestras consecuencias nosotros nos sentimos enfrentados por Dios. Alabado sea Dios. Cuando Dios solo tiene misericordia con nosotros. Cuando Dios tiene misericordia con nosotros, sabemos que Dios tiene el control. Cuando Dios dice, yo ya no tengo nada que hacer aquí, es porque usted y yo le hemos cerrado las puertas de nuestro corazón. Aleluya. Entonces, cuando nosotros lo primero que hacemos es salir corriendo. Alabado sea Dios. Conocemos la puerta y salimos. A veces ni siquiera esperamos que terminen de orar y mejor nos vamos porque decimos, me van a ver que ya me fui. No nos escondamos del hombre, no huyamos del hombre. Nuestra justificación nos va a llevar a la derrota, nos va a llevar a hundirnos a nosotros mismos. Y después, déjeme decirle que para que usted se pueda levantar, tiene que humillarse y reconocer nuestro orgullo. Alabado sea Dios. El orgullo que muchas veces no nos deja caminar, no nos deja avanzar. Ese orgullo es el que Pedro enterró y prefirió llorarle al maestro. Prefirió negar al maestro pero estar cerca de él. Sabemos que cuando nosotros neguemos al maestro o llegue la circunstancia a su vida, no huya. Sí, No salga huyendo. Tal vez yo lo puedo ver y yo no le puedo entender. Tal vez usted me puede pedir ayuda y yo no le puedo dar ayuda. Pero sí conozco el que sí le puede brindar la ayuda. Sí conozco el que no le va a juzgar. Sí conozco el que le va a restaurar. Y ese se llama Cristo Jesús. El mismo que restauró a Pedro lo puede restaurar a usted y me puede restaurar a mí. Aleluya. ¿Por qué lo va a hacer? Porque Él tiene amor para con nosotros. Por ese amor Él fue a la cruz del Calvario. No fue simplemente porque Él ya no quería su vida. No fue porque Él ya no tenía más nada que hacer, sino que Él fue porque sabía que nosotros íbamos a fallar. Sabía que nosotros íbamos a fallar y íbamos a negarle muchas veces. Por eso Él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé si usted quiere hacer la voluntad del Padre o quiere hacer la voluntad suya. Si usted quiere hacer su voluntad, nadie lo va a obligar a cambiar. Pero si quiere hacer la voluntad del Señor, déjeme decirle que está en el lugar y en el momento adecuado. Porque el Señor le está diciendo, solo arrepiéntete. Solo reconoce que me has negado. Solo reconoce que me has fallado y yo lo haré lo demás. Aleluya. Dios es grande en misericordia y sabemos que con Dios nosotros todo lo tenemos, pero sin Dios no tenemos nada. Ya para ir terminando, dice, en la vida cristiana hay muchos Pedros que niegan y caen. No es bueno hablar de cuántas veces lo hicieron, sino de cuántas veces se levantaron. Aleluya. Habemos muchos Pedros en este lugar. Pero yo no le voy a decir, hermano, cuántas veces has caído, cuántas veces has fallado y sigues igual. Yo le voy a decir, hermano, cuántas veces has caído, pero te has levantado, porque Cristo te ha extendido tu mano. Cristo ha extendido su mano para levantarte. Así como lo hizo ayer, así lo puede hacer hoy. Simplemente cree que el Señor lo hará. Simplemente cree que el Señor te está esperando, que Él quiere levantarte una vez más. La palabra del Señor dice que 70 veces cae el justo, pero de todas ellas el Señor lo levantará. Aleluya. ¿Por qué nos va a levantar? ¿Porque somos buenos? No.
Porque Él tiene misericordia para con su vida y con mi vida. Por eso el Señor nos va a levantar del lugar donde nos encontremos. Simplemente démosle la oportunidad al Señor que Él lo haga. No dejemos nosotros que nuestro propio conocimiento nos hunda aún más. Muchas veces nos jactamos. No, yo ya leí la palabra, yo ya sé de lo que estás hablando. Pero si ya sabes de lo que estoy hablando, ¿por qué no lo estamos viviendo? Aleluya. Esa es la jactancia que a nosotros nos lleva a hundirnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si usted no la pone en práctica, si yo no la pongo en práctica, es un peso más para su vida. Por eso es que nosotros muchas veces nos hundimos. Los hermanos que están ahí en internet, sabemos que Dios les da una palabra aún. El Señor les está diciendo que vuelvan a Él. No importa si le han fallado, no importa que tan bajo hayan negado al Señor, pero el Señor les está dando la oportunidad que vuelvan a Él. Damos gracias a Dios por la vida de los que están en el internet. Usted que está en este lugar.